Cuerpos sólidos, parte 5. Superficie esférica. Una superficie esférica es el conjunto de los puntos del espacio que están a una misma distancia r de un punto fijo O, siendo que r es el radio de la superficie esférica y O su centro. Esfera es la superficie esférica más todos los puntos interiores. Como la esfera es un cuerpo, podemos determinar su volumen. El volumen de la esfera es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. Y ahora la superficie de la esfera. Para determinar la superficie de este cuerpo, procurando seguir el camino que hicimos con prismas, pirámides, cilindros y conos, nos encontramos con que la superficie de la esfera no puede desarrollarse en el plano. Para calcularla, para hallar la superficie de la esfera, podemos decir que es equivalente a la de 4 de sus círculos máximos. En realidad, quien nos regaló esta afirmación fue el matemático griego Arquímedes, quien descubrió que el área de la esfera es igual al área lateral de un cilindro que tiene el mismo radio que la esfera y una altura igual al diámetro de la misma. Por lo tanto, la superficie de la esfera resulta igual a 4pi por radio al cuadrado, ya que el área lateral del cilindro en cuestión, el área lateral del cilindro que tiene entonces la misma área que la esfera, va a ser igual al área de este rectángulo. Si esta área lateral la desplegamos sobre el plano, nos va a dar un rectángulo, como ya hemos visto. Y el área de ese rectángulo será igual a base por altura. La base del rectángulo sería la longitud de la circunferencia de la base del cilindro, es decir, 2pi por radio. Y la altura de ese rectángulo va a coincidir con la altura del cilindro y por lo dicho va a ser igual a el diámetro de la esfera, o lo que es lo mismo, a 2 veces el radio, que acá lo tenemos expresado. Por lo tanto, el área del rectángulo, que va a ser igual al área lateral del cilindro, es igual a base del rectángulo por altura del rectángulo. 2pi por radio por 2 veces el radio. Efectuando esta multiplicación, 2 por 2 es 4, pi por radio al cuadrado. Y entonces eso va a ser igual a la superficie de la esfera, 4pi por radio al cuadrado. ¿Sabías que hay una relación 1, 2, 3 entre el volumen del cono, el volumen de la esfera y el volumen del cilindro, siempre que los tres sólidos tengan el mismo radio y la misma altura, altura h igual a 2 veces el radio? Es decir, el volumen del cono es la mitad del volumen de la esfera y es a su vez la tercera parte del volumen del cilindro, siempre que, como dije, tengan igual radio y la altura sea 2 veces el radio. Todo surge del estudio que realizó Arquímedes para llegar a la conclusión mencionada de que la superficie de la esfera es igual a 4pi por radio al cuadrado. Figuras geométricas en la esfera. No solo nos puede resultar necesario conocer el volumen o superficie de una esfera, sino que podremos estar trabajando con partes de ellas. Se llaman figuras esféricas, las que se pueden obtener a partir de una esfera o de una superficie esférica. En la imagen las tenemos y las iremos desarrollando. Comencemos con el hemisferio o semiesfera. Hemisferio o semiesfera es cada una de las partes en que queda dividida la superficie esférica por un plano que pasa por el centro de la esfera, que se llama plano diametral, por lo de diámetro. El volumen de la semiesfera, el volumen de esta semiesfera, entonces va a ser igual al volumen de la esfera dividido 2, reemplazando va a ser igual al volumen de la esfera, que es 4/3 pi por radio al cubo, dividido 2. Resolviendo la operación que aquí está planteada, entonces el volumen de la semiesfera va a ser igual a 2/3 por pi por radio al cubo. Y si queremos determinar la superficie de la semiesfera, es decir, la superficie de todo el envoltorio
de esta semiesfera va a ser igual a la superficie de la parte curva más la superficie de la parte plana. Es decir, la superficie de la parte curva va a ser igual a la superficie de la esfera dividido 2. Esta parte será la superficie de la esfera dividido 2. Y la superficie de la parte plana será la superficie de un círculo. Reemplazando, entonces tendremos superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, dividido 2, más la superficie de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Realizando las operaciones, 4pi por radio al cuadrado dividido 2 nos da 2pi por radio al cuadrado más 1pi por radio al cuadrado. Entonces, superficie de la semiesfera igual a 3pi por radio al cuadrado. Y ahora, uso esférico y cuña esférica. El uso esférico es la parte de la superficie de una esfera comprendida entre dos planos que se cortan en un eje de la misma. Se trata de una superficie, una parte de la superficie esférica. Por ejemplo, si cortamos en gajos una naranja, el uso esférico sería la superficie de la cáscara, es decir, sería la cáscara del gajo. Queda claro entonces que no es un cuerpo. Para hallar la superficie, esta superficie o uso esférico, tal como hemos hecho con otros casos, si la superficie de toda la esfera es 4pi por radio al cuadrado y a ella le corresponden 360 grados, es decir, todo el giro de la esfera, dividiendo dicha expresión por 360 grados, obtendríamos la superficie de un uso esférico al que le corresponde un ángulo de 1 grado centígrado. Pero para obtener la expresión de la superficie del uso esférico cuyo ángulo correspondiente es alfa, entonces diremos que la superficie del uso esférico es la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, dividido 360 grados y multiplicado por alfa. Realizada la operación aquí planteada, es decir, simplificando 4 con 360 grados, entonces llegamos a que la superficie del uso esférico es igual a pi por radio al cuadrado por alfa dividido 90 grados. Y ahora cuña esférica. Cuña esférica, en cambio, a diferencia del uso esférico, es la parte de una esfera comprendida entre los dos planos que recién mencioné, que se cortan en el eje de la misma, y el uso esférico correspondiente. O sea, todos los puntos que están ubicados entre estos dos planos y el uso esférico correspondiente. La cuña esférica entonces ocupa un volumen. En el caso del gajo de la naranja, es todo el gajo, incluido la cáscara. Todo ello conforman la cuña esférica. Para hallar el volumen de la cuña esférica, siguiendo con el mismo criterio, partiendo del volumen de una esfera que es 4/3 por pi por radio al cubo, y sabiendo que a ella le corresponden 360 grados, es decir, todo el giro, si dividimos a la expresión anterior por 360 grados, vamos a obtener el volumen de una cuña esférica a la que le corresponde un ángulo de 1 grado centígrado. Pero para obtener la expresión del volumen de la cuña esférica, cuyo ángulo correspondiente es alfa, entonces diremos que el volumen de la cuña esférica va a ser igual al volumen de la esfera, que es 4/3 por pi por radio al cubo, multiplicado por alfa dividido 360 grados. Acá realizamos las operaciones correspondientes planteadas y entonces el volumen de la cuña esférica va a ser igual a pi por radio al cubo por alfa dividido 270 grados. Y por supuesto podemos querer hallar la superficie de la cuña esférica, es decir, todo el envoltorio de la cuña esférica, que va a resultar de sumar la superficie del uso esférico más la superficie de las dos caras planas, esta color azul que vemos una de este lado y habrá una del otro lado, que en el caso del gajo de la naranja serían las caras planas de ese gajo. Entonces, la superficie de la cuña esférica va a ser igual a la superficie del uso esférico, es decir, pi por radio al cuadrado por alfa dividido 90 grados,
más 2 medios círculos que corresponderían a las dos caras planas. 2 medios círculos me hacen un círculo, es decir, pi por radio al cuadrado. Y ahí entonces tenemos la manera de determinar la superficie de la cuña esférica. Y ahora, casquete esférico. Casquete esférico es cada una de las partes de la superficie de la esfera determinada por un plano secante, es decir, cuando se le corta por un plano secante. Si el plano no pasa por el centro, se va a generar un casquete mayor, como por ejemplo acá el de color blanco, y un casquete esférico menor, como el de color verde amarillento. Como está claro, es una parte de la superficie de la esfera, no es un cuerpo. La superficie del casquete esférico se determina con la expresión 2pi por radio por altura, siendo radio, R mayúscula, el radio de la esfera y H la altura del casquete. En este caso, si estamos hablando del casquete que está pintado de color verde amarillento, esta es la altura. Si se tratara del otro casquete, la altura iría desde este centro de este plano hasta acá abajo, ¿sí? Bien, y por otro lado, zona esférica es la parte de la superficie de la esfera comprendida entre dos planos secantes. O sea, el casquete esférico lo determinaba un plano secante. Acá tenemos dos planos secantes paralelos entre sí. Entonces, la superficie, la parte de la superficie de la esfera que se encuentra entre esos dos planos secantes es la zona esférica. Aclaramos nuevamente que se trata de una parte de la superficie de la esfera y no es un cuerpo. La superficie de la zona esférica se determina por una expresión igual a la del casquete esférico. O sea, 2pi por radio por altura, siendo r el radio de la esfera y h la altura de la zona esférica, es decir, la distancia entre los centros de los dos planos, de los dos círculos correspondientes a esta zona esférica. Y ahora tenemos el segmento esférico. Así como el casquete esférico es cada una de las partes de la superficie esférica determinada por un plano secante y por lo tanto es una superficie, en este caso el segmento esférico es cada una de las partes de la esfera como cuerpo determinadas por un plano secante. O sea, acá también hay un plano secante, un único plano secante, que me va a determinar, si no pasa por el centro, dos segmentos, uno menor y uno mayor. Dos segmentos esféricos, uno menor y uno mayor. Pero acá entonces sí podemos hablar de volumen, porque me divide a la esfera en dos segmentos esféricos. El volumen del segmento esférico es 1/3 por pi por h al cuadrado, que sería la altura del segmento esférico, o sea, la distancia que va desde el centro de este plano hasta este punto máximo, y multiplicado por, entre paréntesis, 3 veces R mayúscula, que es el radio de la esfera, menos H. Por eso lo ponemos entre paréntesis, porque acá tenemos una recta. Y por el otro lado, podemos también querer determinar de este segmento esférico su superficie. Si queremos determinar la superficie del segmento esférico, en realidad tendríamos que determinar la superficie del casquete, como lo habíamos determinado en la diapositiva anterior, es decir, de la parte curva, y la superficie de la parte plana, que sería la superficie de un círculo. Entonces, la superficie del segmento esférico va a ser igual a la superficie del casquete, como lo vimos en la diapositiva anterior, 2pi por r por h, siendo r mayúscula el radio de la esfera, y a esto le sumamos la superficie del círculo, es decir, del plano, la superficie plana del segmento esférico, o sea, pi por radio al cuadrado. Pero acá el radio es el radio del círculo, es decir, de la cara plana del segmento esférico. Entonces ya ahí hemos determinado la superficie del segmento esférico.
Y también podemos hablar del segmento bibásico, que entonces en este caso podemos decir que así como la zona esférica es la parte de la superficie de la esfera comprendida entre dos planos secantes paralelos y por lo tanto era una superficie, ahora cuando hablamos de segmento bibásico es la parte de la esfera comprendida entre dos planos secantes paralelos. Entonces, acá sí podemos hablar de volumen. Y el volumen del segmento bibásico se determina con esta expresión. 1/6 por pi por h, siendo h la altura del segmento bibásico, que sería la distancia entre los dos centros de los dos círculos que conforman los dos planos, y multiplicado por, y entre paréntesis, porque acá tenemos tres términos. El primer término es 3 por radio al cuadrado, siendo este radio el radio del círculo de una de las dos bases, más 3 por radio prima al cuadrado, donde R' es el radio del círculo de la otra base, más h al cuadrado, h ya hemos dicho que es la altura del segmento bibásico. De esa manera determinamos el volumen de este segmento bibásico. Y también del segmento bibásico podemos determinar su superficie, es decir, todo su envoltorio, que va a consistir en la suma de la parte curva, que sería entonces la parte de lo que llamábamos zona esférica, más la superficie de los dos círculos de los dos planos. Entonces, la superficie del segmento bibásico va a ser igual. De la zona esférica es 2pi por radio por altura, pero cuidado, acá el radio es el radio de la esfera, radio mayúscula, por h, que es la altura de la zona esférica, que también es la misma altura que la del segmento bibásico, y le sumamos entonces la superficie de los dos planos, es decir, de los dos círculos. Este círculo, pi por r al cuadrado, y este otro, pi por r' al cuadrado. Y ya ahí entonces habríamos determinado la superficie del segmento bibásico, todo el envoltorio de este segmento bibásico. Y ahora sí, entonces la esfera en el diseño, y en este caso con una variedad de cloths de distintos estilos, distintos materiales, y pasamos también a billutería, donde hay esferas y figuras esféricas, lo dejo para que analices. También aquí una esfera perfecta para este dije colgante, velas, adornos, bochas navideñas, tulipas de artefactos de iluminación, más diseños en esta diapositiva. No todo es esfera, hay semiesferas, segmentos esféricos. Seguimos con las formas esféricas, en este caso en el baño, y acá otro ejemplo, sillones tipo relax, y seguimos con las formas esféricas. La creatividad puesta en juego, y seguimos con mobiliario, y otro estilo, otros recursos, otro diseño, versatilidad en el uso y el destino, por ejemplo acá para exteriores, o aquí para interiores, sombreros y formas esféricas, y no podía faltar el diseño de indumentaria, no sé si muy prácticos, pero la esfera presente, otros materiales, otras telas, otros diseños, pero formas esféricas. Y pasamos a los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución son los que se generan por rotación de una figura plana alrededor de una recta. Si queremos pensar al cilindro circular recto como cuerpo de rotación o de revolución, ¿qué figura plana estaría rotando alrededor de una recta para generar un cilindro circular? Claro, un rectángulo. Vemos cómo el rectángulo rota alrededor de esta recta para ir generando entonces el cilindro. Por lo tanto, con un rectángulo como figura plana generadora se obtiene un cilindro de rotación o un cilindro de revolución. Si queremos pensar al cono circular recto como cuerpo de rotación, ¿qué figura plana estaría rotando alrededor de una recta para generar un cono circular? Es así, un triángulo.
aquí lo vemos, un triángulo, y vemos cómo ese triángulo rota alrededor de la recta para generar ese cono. Entonces, con un triángulo como figura plana generadora se obtiene un cono de revolución o un cono de rotación. Si queremos pensar a la esfera como un cuerpo de rotación, ¿qué figura plana estaría rotando alrededor de una recta para generar una esfera? Efectivamente, un semicírculo. Veamos cómo entonces ese semicírculo vamos rotándolo sobre su diámetro para generar la esfera. Entonces, con un semicírculo como figura plana generadora se obtiene una esfera de revolución. Y si queremos pensar al tronco de cono circular recto como cuerpo de revolución, ¿qué figura plana estaría rotando alrededor de una recta para generar un tronco de cono circular recto? Sí, un trapecio rectángulo. Vemos entonces cómo un trapecio rectángulo está rotando, ahí lo tenemos, rotando alrededor de una recta para generar el tronco de cono. Entonces, con un trapecio rectángulo como figura plana generadora, se obtiene un tronco de cono de revolución. Y así llegamos a la superficie tórica dentro de los cuerpos de revolución. ¿De qué se trata la superficie tórica? En realidad, la superficie tórica se genera al rotar una circunferencia alrededor de una recta que es exterior a ella. La recta que es exterior a ella, la única condición que debe cumplir es que sea coplanar con la circunferencia, o sea, deben pertenecer al mismo plano. El cuerpo que se obtiene se llama toro. Lo que diferencia la superficie tórica de los anteriores cuerpos de revolución, cilindro, cono, esfera y tronco de cono de revolución, es que la recta alrededor de la cual gira esta circunferencia es una recta exterior a ella. Podemos identificar en la figura R minúscula, que es el radio menor, podríamos decirle así, que es el radio de la circunferencia que está rotando, que va ocupando distintas posiciones alrededor de la recta. Y R mayúscula, que es el radio de la circunferencia mayor, que es la circunferencia que se genera al ir rotando esta circunferencia menor. Entonces, si yo quiero determinar el volumen del toro, para determinarlo vamos a desplegar este cuerpo, como que lo cortamos y lo desplegamos en el plano y así obtenemos entonces un cilindro. Si yo corto acá y lo despliego en el plano, voy a obtener un cilindro. Ese cilindro, su longitud va a ser igual a la longitud de esta circunferencia mayor, que es 2pi por radio, pero cuidado, el radio es el radio mayúscula porque es el radio de esta circunferencia mayor. Y cuyo superficie de la base de este cilindro es pi por radio al cuadrado, que sería en realidad la superficie de esta circunferencia, pero donde radio es el radio minúscula, porque es el radio de esta circunferencia. Entonces, si yo quiero determinar el volumen del toro, dijimos que entonces sería igual a este cilindro, entonces a determinar el volumen de este cilindro. El volumen del cilindro sabemos que es igual a la superficie de la base por la altura. Es decir, yo tengo que multiplicar a 2pi por radio mayúscula por pi por radio al cuadrado minúscula. Entonces esto me da 2 por pi al cuadrado por radio mayúscula por radio minúscula al cuadrado. Y este es entonces el volumen del toro. Y si lo que quiero es hallar la superficie del toro, lo que voy a tener que hacer es cortar este cilindro y desplegarlo en el plano, y lo que voy a obtener es un rectángulo. Y este rectángulo, si yo hallo el área del rectángulo, me va a dar justamente el área o superficie del toro. ¿Qué medidas tiene este rectángulo? La longitud del rectángulo es la misma longitud del cilindro, o la altura del cilindro.
y la altura de este rectángulo sería la longitud de esta circunferencia, que es la base del cilindro, es decir, la longitud de la circunferencia es 2pi por radio, pero cuidado que en este caso el radio es el radio minúscula, porque estamos hablando de la longitud de la circunferencia que está rotando, de esta circunferencia, mientras que acá el radio es el radio mayúscula porque estábamos hablando de la longitud de esta otra circunferencia. Bueno, para poder hallar el área de este rectángulo multiplicamos base por altura, y esto nos va a dar entonces la superficie del rectángulo, que a su vez es la superficie del toro. 2 por 2 es 4, pi por pi, pi cuadrado, radio mayúscula, que es el radio de la circunferencia mayor, por radio minúscula, que es el radio de la circunferencia menor, o sea, de la circunferencia que está rotando. Y ahora el toro en el diseño. El toro en la billutería, segmentos de toro en estos sillones. Y acá te pregunto, ¿esta forma qué será? Lo dejo para que lo analices. Y también aquí que tenemos una combinación de cuerpos redondos, fíjate, analizá de qué se trata, o en este otro caso también lo dejo para que lo estudies, o lo que ocurre en estos envases, de qué formas estamos hablando, hay combinaciones, lo mismo que en este artefacto de iluminación de interior o en esta iluminación de exteriores. También tenemos combinación de cuerpos redondos, pero lo dejo para que lo estudies, lo analices y saques tus propias conclusiones.